Mi nombre es Javier Hernández Juárez, estudiante de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 302. Durante el curso de Institucionalización, Desarrollo Económico y Educación, se analizaron diversos factores que configuraron el proyecto económico-político a través de la Revolución Mexicana, asimismo como el papel que se le asignó a la educación como parte de un proyecto social. Años posteriores a la etapa armada de la Revolución, México pasó por periodos de inestabilidad política e institucional, debido a que los habitantes veían con recelo a la Constitución de 1917 a cargo del presidente Venustiano Carranza, la cual buscaba llevar a cabo cambios en las instituciones y llevar al país a la salida de sus problemas. De 1917 a 1920 se consolida el caudillismo, con ello un paso a la reconstrucción e industrialización del país, con el objetivo de no depender de otros países. En el año de 1918 se fundó la Confederación Regional Obrera Mexicana, la cual estaba bajo la protección de Carranza y la influencia de Calles y Obregón. Dicha organización fundó a su vez el Partido Laborista Mexicano. Tras la Revolución Mexicana, los constituyentes consagraron su creación en el artículo 28, que establecía que la emisión de moneda estaría bajo el control exclusivamente del gobierno. El Banco de México inició sus operaciones el 1 de septiembre de 1925, por los esfuerzos presupuestarios y de organización del secretario de Hacienda y el presidente Plutarco Elías Calles. Su fundación ayudó a cerrar el periodo de inestabilidad monetaria, debido a que en esa época el gobierno estadounidense creó políticas económicas y financieras, las cuales se vieron reflejadas negativamente en nuestro país. En cuestiones de materia educativa, en 1919, durante el sexenio de Álvaro Obregón, la educación pública resentía gravemente la falta de una adecuada organización. Por ello, José Vasconcelos planteó la creación de una institución que atendiera la educación, las bibliotecas públicas y la cultura en el país. A través de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Secretaría de Educación Pública, el 3 de octubre de 1921. Y el 12 de octubre del mismo año, el licenciado Vasconcelos asumió la titularidad de la SEP. En ese mismo año se inauguró el edificio de la SEP. Otro punto importante es que en 1925 se crea el Sistema Nacional de Secundarias Federales. A lo largo de este periodo, tras la muerte de Álvaro Obregón en junio de 1928, llevó al entonces presidente de la República, Plutarco Elías Calles, a plantear que el país dejara de ser de caudillos, para pasar a ser una nación de instituciones. Es así como el 4 de marzo de 1929 se comienza a planear la creación del Partido Nacional Revolucionario. Posteriormente, se crea Petróleos Mexicanos. Este se formó a partir de la expropiación de 17 empresas inglesas y estadounidenses el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas. En los años posteriores a la Revolución Mexicana se comenzó a ver retrasos en los servicios públicos. Fue así como el 20 de febrero de 1933 se funda el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas. Durante el sexenio de Emilio Portes Gil, la reconstrucción económica estaba encaminada a modernizar el país y convertirlo en una nación capitalista. Pretendía hacer efectivos los postulados de la Constitución y el Pacto Social contenidos en los artículos 27 y 123. En el sexenio de Abelardo Rodríguez se modificó el artículo 3 para que la educación fuese socialista. Posteriormente, en el sexenio de Lázaro Cárdenas, retomó esa modificación del artículo 3 y estableció que la educación debe ser socialista, excluir toda doctrina religiosa y combatir el fanatismo mediante la inculcación del concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Asimismo, se creó el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto de Antropología e Historia. En cuestiones de institucionalización, durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines se fundó el Patronato de Ahorro Nacional y se estableció el Fondo de Garantía y Fomento. Asimismo, se crearon programas de bienestar social rural, el Instituto Nacional de Vivienda y la Comisión Nacional de Energía Nuclear.
Asimismo, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, México se incorporó a ella, viéndose favorecido, ya que potencias como Estados Unidos, Alemania y Francia eran receptores de productos que nuestro país exportaba. En cuanto a desarrollo económico, la petrolera Pemex se convirtió en uno de los más importantes exportadores de crudo en 1974, gracias a los descubrimientos y explotación de los yacimientos, cuyas reservas alcanzaron los 194 millones de barriles. Además, nuestro país también se vio beneficiado, pues tuvo un acuerdo con Estados Unidos, el cual condonó la deuda externa hasta un 90%. Este dinero fue utilizado para la construcción de industrias y carreteras. En 1932, la Secretaría de Educación Pública incorporó la educación sexual en las escuelas. Posteriormente, en 1943, se funda el CENTE, con la finalidad de mejorar los intereses del magisterio y la calidad educativa. Durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés, se crearon la Dirección General de Enseñanza Normal, el Instituto Nacional de Pedagogía, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Colegio Técnico de Educación Superior e Investigación Científica y el Conservatorio Nacional de Música. Durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, se construyó el Metro de la Ciudad de México. Actualmente su misión es proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio, con una tarifa accesible que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios. Posteriormente al término de la Segunda Guerra Mundial, se contemplaba que la economía mexicana decayera. Sin embargo, esta dio origen a un mayor crecimiento durante décadas. Este se posicionó como un país con un crecimiento económico e industrialización extraordinario, y es ahí donde surge el milagro mexicano. Este acontecimiento fue posible gracias a que el gobierno administraba la economía y realizaba pactos en conjunto con empresarios extranjeros y mexicanos para la inversión en cambio de beneficios. En cuestiones de educación, durante el sexenio de Adolfo López Mateos, se crearon la Unidad Profesional de Zacatenco del IPN, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia y la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. En conclusión, con la promulgación de la Constitución Política se abrió la puerta a la modernización del país, ya que nos daba las garantías y dio la facilidad para que los gobiernos empezaran a crear las instituciones que conocemos hoy en día. La creación de estas nos han ayudado como sociedad para poder tener una vida digna y mejor, cubriendo las necesidades de la población mexicana. Ahora, en el siglo XXI, si nos detenemos a pensar y nos preguntáramos ¿qué sería de México sin sus instituciones? La pregunta es fácil. El sistema de educación sería una mezcla rara donde los más ricos estarían preparados y los pobres no tendrían para pagar sus estudios. El sistema de salud no tendría un soporte para destinar un presupuesto para los trabajadores, los pobladores y los que menos tienen. Los programas sociales no serían aplicados de la manera en la que en la actualidad se pueden aplicar, y así se pueden seguir dando ejemplos de cómo ha cambiado México con el paso del tiempo. Estamos a mucho de ser un país de primer mundo, pero sin dudarlo, las instituciones, el desarrollo económico y el educativo nos están llevando de la mano a llegar a ese país en el que todos soñamos.